Hoy vamos a trabajar con la literatura de la Edad Media. El concepto de Edad Media fue establecido por los historiadores del siglo XVII, que fijaron el comienzo de la Edad Media con la caída del Imperio Romano en el 476 y su finalización con la caída de Constantinopla en 1453. Veamos algunas características de la literatura europea medieval. En esa época no existía la imprenta. No existía la imprenta. Entonces podemos decir que las obras literarias eran originadas en la oralidad. Originadas en la oralidad, ¿sí? Y también podemos decir que la población era analfabeta. Todo esto es importante porque va a influir en el modo de componer, ¿sí? Porque los recursos que se van a utilizar van a ser determinados recursos que van a dejar una fuerte impresión en la imaginación de la audiencia, es decir, el receptor de estas obras literarias. Hay una figura muy importante dentro de la literatura medieval que es la figura del juglar. Cuando hablamos del juglar podemos hablar de la actuación juglaresca. El juglar era la persona que componía o que repetía estas obras literarias o poemas líricos y se apoyaba en su memoria y en la gestualidad. ¿Sí? Trabajaba mucho con la memoria y con la gestualidad. Veamos ahora algunas características de la poesía épica medieval. La poesía épica medieval, ¿sí? Poesía épica medieval, centraba su interés en la figura de el héroe. Es decir, el héroe iba a ser un personaje muy importante para este tipo de poesía. Con el héroe se exaltaban determinadas virtudes, ¿sí? Con esta figura se exaltan determinadas virtudes. Virtudes como, por ejemplo, la fuerza o la voluntad o el ingenio, etc. Este héroe no tiene poderes sobrenaturales. No tiene poderes sobrenaturales. Sí es un héroe que tiene las capacidades de cualquier otra persona, pero estas capacidades que tiene cualquier persona las va a tener en exageradas de alguna manera. ¿Sí? Pero hay que destacar que no tiene poderes sobrenaturales. Otra de las características de este tipo de poesía es que es una poesía de acción. Entonces, el héroe, ¿sí? Este personaje tan importante para la poesía épica medieval, va a mostrar o manifestar sus virtudes en la acción, ¿sí? El héroe manifiesta sus virtudes. Es decir, cuando realiza alguna acción, el héroe puede mostrar alguna de estas virtudes. Otra de las características de este tipo de poesía es que es una narración objetiva y de carácter realista. ¿Sí? Por esto decimos que el héroe no tiene poderes sobrenaturales, ¿sí? Porque al ser una narración de carácter realista, no va a transcurrir en un ámbito fantástico, ¿sí? Sino que transcurre en un ambiente cotidiano y reconocible, ¿sí? Entonces tiene un carácter realista. Entonces por eso decimos que el héroe es una persona en un punto común y corriente, pero con las virtudes exaltadas. Y
que sea una narración objetiva significa que no hay introspección psicológica de los personajes. No hay introspección psicológica. Bien. Otra de las características de este tipo de poesía es que posee lo que se llama linealidad y unidad de acción. Linealidad y unidad de acción. Esto significa que esta acción que el héroe va a desarrollar va a ser relatada en forma continua, ¿sí? No hay idas y vueltas, sino que es un relato continuo, ¿sí? Bien. Otra de las características es que la unidad de composición es el verso. El verso es la unidad de composición y no la estrofa, ¿sí? Como dijimos antes, este tipo de poesía es una poesía de génesis oral y esta poesía de génesis oral justifica el carácter lineal, ¿sí? Y el tipo de versificación, que es una estructura más simple para que se pueda recordar más fácilmente a la hora de que el juglar, por ejemplo, la transmita. Y una última característica que vamos a ver es la de que remite a la edad heroica. Sí, esto quiere decir que los hechos que se narran en un tiempo pasado van a estar relacionados con la exaltación de los valores de un pueblo. Vamos a ver ahora algunas características de un poema que es muy famoso de esta época, ¿sí? Que se llama El Cantar de Mio Cid. ¿Sí? Veamos algunas características y cómo se configura el héroe en esta narración, ¿sí? El Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid está basado libremente en un personaje histórico que se llama Ruiz Díaz de Vivar. Ruiz Díaz de Vivar. Este personaje sí fue un guerrero muy famoso que vivió entre los años 1043 y 1099. Ruiz Díaz de Vivar sirvió al rey Alfonso VI de Castilla, ¿sí? Sirvió al rey Alfonso VI de Castilla y fue desterrado en 2 oportunidades, ¿sí? Con un ejército propio, él conquistó la ciudad y el reino de Valencia en poder de los moros. El poema, sí, el Cantar de Mio Cid, no va a relatar fielmente, digamos, la empresa política y militar del Cid, sino que va a seleccionar algunos hechos de la vida de Ruiz Díaz de Vivar y va a inventar otros. Fijémonos entonces algunas características en la construcción de la figura del héroe, ¿sí? En el Cid. Sí, como dijimos antes, este tipo de poesía épica va a centrar su atención en la figura del héroe. El Cid va a aparecer como un personaje que es virtuoso, ¿sí? Como dijimos antes, y va a estar caracterizado por lo que se llama mesura. La mesura tiene que ver con la prudencia y el buen sentido, ¿sí? Entonces tiene que ver con la prudencia y el buen sentido. Bien, no va a ser un héroe el Cid, ¿no? No va a ser un héroe que está definido por
la rebeldía o por el ansia de la guerra, sino que es un personaje que va a afrontar las desgracias, ¿sí? Y va a luchar con prudencia y sensatez, ¿sí? Esta es una característica muy importante del Cid porque en esto va a residir su grandeza. Otra de las características es que el Cid va a asumir con resignación las injusticias. Asume con resignación las injusticias. Otra de las características es que él es un buen vasallo, entonces nunca quiere enfrentarse con su rey, ¿sí? Es un buen vasallo y no quiere enfrentarse con el rey, con su rey, ¿sí? En la figura también vamos a ver que es un personaje que tiene mucha piedad religiosa y vamos a ver también un gran amor por su familia. En otro video vamos a ver algunas de estas características en un pequeño fragmento de El cantar de Mío Cid.